Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for all that you have done. Padre eterno, celestial, te damos gracias por todo lo que has hecho. We thank you for saving us and setting us free from slavery. Gracias por salvarnos y liberarnos del pecado. And we thank you for giving us an identity. Gracias por darnos una identidad. Would you help us this morning as we read your word Ayúdanos, Señor, en esta mañana, a medida que leemos tu palabra, Señor, to understand more in depth the identity that you have given to us? para entender con mayor profundidad, Señor, esa identidad que tú nos das. We love you and we thank you. It's in Jesus' name that we pray. Te amamos, Señor, y te agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amen. Amén. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. This is how Paul starts this part of his letter. Así comienza Pablo esta sección de la carta, But this isn't the beginning. pero no es el comienzo. This is right in the middle of a letter that Paul has written to the churches in Rome. Está en la mitad o en el medio de la carta que Pablo ha escrito a la iglesia en Roma. And Paul has been writing to this church Y Pablo ha estado escribiendo a estos hermanos and showing them that they have a reason for hope and a future reason for glory. y mostrándoles que tienen una esperanza de una gloria venidera. And so far, the Holy Spirit, Paul has only mentioned about twice. Y antes de este punto lo ha mencionado al Espíritu Santo solamente 2 veces. But when we come to chapter 8, Pero al llegar al capítulo 8, Paul will go on to talk about what the Holy Spirit does for us Pablo sigue hablando de lo que hace el Espíritu Santo. 20 times. Y esto lo hace 20 veces. See this beginning verse in verse 1? Este versículo, en el versículo 1, Paul tells us that you who are in Christ, if you are in Christ, there is no condemnation anymore. dice que quienes están en Cristo, para ellos ya no hay más condenación. I want you to imagine if you were in a prison. Quiero que te imagines que estés en una cárcel. You didn't have food. Si no tuvieras comida en este You were, momento you were tortured. y estuvieras siendo torturado And your guards, they were a great burden to you. y que los carceleros te estuvieran poniendo cargas pesadas. But then, as you awaited your death, Pero mientras estás esperando el momento de tu muerte, you were released and liberated from prison. fueras liberado rápidamente de la prisión. That's the feeling we get when we read verse 1. We are liberated. Esa es la emoción o la sensación que tenemos al leer el versículo 1, que somos liberados. But we are not just freed from our sin. Pero no solamente somos libertados de nuestro pecado, We are given an identity. al mismo tiempo se nos da una identidad. We are no longer prisoners. Ya no somos prisioneros, We are no longer slaves. ya no somos esclavos. God goes on to call us his sons. Ahora Dios nos llama sus hijos. And that identity is of utmost importance. Y esa identidad es la más importante. And that's what we're going to look at today. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. We see the work of the Holy Spirit on display Vemos la obra del Espíritu Santo en acción in liberating us from slavery and servitude to sin al liberarnos de la esclavitud y servidumbre al pecado and giving us new life in Christ. y al darnos nueva vida en Cristo.
Let's look at verses 12 through 13 together as we see we are set free to kill our sin. Vamos a los versículos 12 al 13, como vemos, ahí nos habla de ser liberados para mortificar nuestro pecado. So then, brothers, we are debtors, Entonces, hermanos, somos deudores, not to the flesh, no a la carne, to live according to the flesh. para vivir conforme a la carne. For if you live according to the flesh, Porque si viven conforme a la carne, you will die. habrán de morir. Notice what Paul says. He doesn't say you might die. No está diciendo Pablo que podrían morir, He says you will está die. diciendo que morirán. But if by the Spirit you put to death Pero si por el Espíritu hacen morir the deeds of the body, las obras de la carne, you will live. vivirán. In these two verses, Paul is contrasting two things. En estos dos versículos, Pablo está contrastando dos cosas. Living according to the flesh Vivir conforme a la carne and living according to the Spirit. y vivir según el Espíritu. And living according to the flesh Y vivir acorde a la carne is essentially just living however you want to live. es simplemente vivir como quieres vivir. I'm not going to read it, but if you look in Galatians chapter 5, No lo voy a leer, pero en Gálatas capítulo 5 there is a list of what Paul calls the lusts of the flesh. hay una lista de lo que Pablo llama las obras de la carne. Sexual immorality, Inmoralidad sexual, fits of anger, amargura, rabia, jealousy, celos and strife. y peleas. There are many things he lists there. Hay muchas cosas que Pablo lista ahí en ese momento. But you might look at that list and say, I don't have a problem with any of these. Y podría ver en esa lista y decir que no tienes problema con alguna de las cosas ahí. But because we are sinners, Pero porque somos pecadores, we want to live our lives exactly how we want to live. queremos vivir de la forma que nos parece. We want to do things when we want to do them, Queremos hacer las cosas cuando queremos, on our time and our way. a nuestra manera, en nuestro tiempo. This is living according to ourselves. Y eso es vivir conforme a nosotros mismos. This is what he's talking about, living according to our flesh. Eso es vivir conforme a nuestra carne. Whereas living according to the Spirit is completely different. Mientras vivir según el Espíritu es totalmente distinto. What he says again in verse 13, Cuando dice en el versículo 13, he says, But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, you will live. vivirán. And so, living according to the Spirit is putting to death the things that we want to do. Entonces, vivir según el Espíritu es mortificar aquello que nos dice la carne que hagamos. It's putting to death our will. Es mortificar o hacer morir nuestros deseos. It's putting to death our desires. Es mortificar nuestros anhelos. And it's putting to death our sin. Es mortificar nuestro pecado. It's interesting that the way to life Es interesante que la manera de vivir is through death. es a través de la muerte. Paul emphasizes this here, Y Pablo enfatiza en esto, that the way of the Spirit brings life, que el camino del Espíritu es vida, but it's through killing our own sin. pero es matando o mortificando nuestro propio pecado. I like what John Owen says about this verse. Me gusta lo que dice John Owen sobre este versículo. In fact, he wrote a whole book just about verse 13, De hecho, él escribió un libro sobre ese versículo 13 and he summed it up this way. y lo resume de esta manera. He says, Be killing sin, or sin will be killing you. Mortifica el pecado o el pecado te matará a ti. Be killing sin always. Mortifica tu pecado siempre. Never let your guard down. Nunca estés desprevenido. And in this passage, Paul is giving us two things. He wants us to change our action and our attitude. En este pasaje, Pablo quiere indicarnos dos cosas, cambiar nuestra actitud y la manera como actuamos. First, our attitude.
Primero, respecto a nuestra actitud. We who are in Christ, Quienes estamos en Cristo, who are living according to the Spirit, quienes vivimos conforme al Espíritu, we are to have an attitude of hunting our sin down. deberíamos estar o tener la actitud de estar cazando nuestro pecado. We are not to passively let our sin rule us. No deberíamos dejar pasivamente que nuestro pecado nos gobierne. We are to seek out sin in our life and constantly be putting it to death. Deberíamos estar detrás de nuestro pecado y constantemente buscar mortificarlo. We're not to say, oh, I have sinned, but that's okay. God's forgiven me. No deberíamos simplemente decir, no, sí, yo soy pecador, pero Dios me perdonará. No, because God has forgiven you, No, porque Dios te ha perdonado. then go and put your sin to death by the power of the Spirit. Entonces ahora debes ir y hacer la obra de mortificar tu pecado. That's the attitude we are to have towards our sin. Esa es la actitud que deberíamos tener ante el pecado. Okay, but then the question is this: how do we kill our sin? Entonces la pregunta es ahora, ¿cómo podemos hacer eso? How do we go about putting to death the deeds of the body? ¿Cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Well, God has given us tools for that. Y Dios nos ha dejado herramientas para eso. He's given us His Spirit that dwells in us. Nos ha dado su Espíritu que mora en nosotros. He's given us His Word. Nos ha dado su palabra And He calls His Word a sword. y llama a su palabra que es una espada. And we are to attack and kill sin with this sword. Y debemos buscar a nuestro pecado y matarlo con esta espada. That is why we read and know the Word. Por eso es que leemos y conocemos realmente la palabra de Dios. But He also gives us Pero the church, también el Señor nos da a su iglesia, one another. uno al otro. We need one another to kill our sin. Necesitamos el uno al otro para mortificar nuestro pecado. And this looks like different ways, but I could tell you one way it definitely works. Y puede haber diferentes formas de verlos, pero les voy a presentar una ilustración. This is a way that God attacks pride in our hearts. De esta manera, Dios ataca el orgullo en nuestro corazón. God has brought together and saved a people of all different personalities. Dios ha salvado a personas de diferentes contextos y con diferentes personalidades y los ha juntado. And in the church, not all personalities get along all the time. Y en la iglesia no todas las personalidades se llevan bien. I don't know how it is in Colombia, but in Kentucky, sometimes we fight. No sé cómo sea aquí en Colombia, pero en Kentucky peleamos. When you walked in the church today, when you walked in the church today, Cuando viniste a la iglesia and you thought about that one person here y pensaste en aquella persona who just gets on your nerves, que who te, annoys you. que te incomoda, Don't lie, you have one. no mientas, hay alguien aquí que hace eso. Just someone that you don't really get along with very well. Alguien con quien no te llevas muy bien. I have news for you. Tengo noticias para ti. God has placed that person in your life Dios puso a esa persona en tu vida for your sanctification. para tu santificación. That is how God grows you. Y así Dios te permite crecer. That is how God attacks our pride and our sin. Así Dios ataca nuestro pecado, nuestro orgullo. So instead of sitting back and just being annoyed with and angry with the person, Entonces, en vez de simplemente sentarte y estar molesto con esa persona, we do what our Savior has done. hacemos lo que hizo nuestro Señor. We serve that person. Le servimos a esta persona. We love that person. Amamos a esta persona. That is how God works in His church. Así obra el Señor en su iglesia. He has given us one another Nos ha dado el uno al otro to kill the sin in our life. para mortificar el pecado en nuestras vidas. In order to love according to the Spirit Para poder vivir según el Espíritu and to constantly be putting sin to death, y constantemente mortificar el pecado, you must be equipped with God's Word debes estar equipado con la palabra de Dios and be accountable to a local church. y rendir cuentas ante una iglesia local. We are able to kill our sin Podemos mortificar nuestro pecado because the Holy Spirit
has set us free porque el Espíritu Santo nos ha liberado, by giving us a new identity. dándonos una nueva identidad. Because of our new identity, A causa de nuestra nueva identidad, putting sin to death is just part of who we are. mortificar el pecado es simplemente parte de lo que somos. Let's continue to look at this new identity and how we received it. Veamos entonces esta nueva identidad y cómo la recibimos. For our identity is our adopted identity. Porque nuestra identidad es nuestra identidad por adopción. Look with me in verses 14 and 15. Versículos 14 y 15. For all who are led by the Spirit of God Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, are sons of God. los tales son hijos de Dios. For you did not receive the spirit of slavery Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud to fall back into fear, para volver otra vez al temor, but you have received the spirit of adoption sino que han recibido el espíritu de adopción as sons, como hijos, by whom we cry, Abba, Father. por el cual clamamos, Abba, Padre. See, church, Jesus did not just free us. Jesucristo no simplemente nos libertó, He gave us an identity. nos dio una identidad, He put us as part of a family nos hizo parte de su familia. where we were once slaves to sin. Éramos una vez esclavos del pecado, We are now free. pero ahora somos libres. When you look in verse 14, Al ver en el versículo 14, we are called sons. somos of God. llamados hijos. Now you may say, Podrías decir, or someone may say, o alguien podría decir, how am I a slave to sin? ¿cómo es que soy esclavo del pecado? I love my sin. Amo mi pecado. I love doing what I want. Me encanta hacer lo que yo quiero. I love doing it whenever I want. Me encanta hacerlo cuando yo quiero. That doesn't sound like slavery to me. No parece que estuviera siendo esclavo o That, esclavizado. that sounds like freedom. Suena como si fuera libertad realmente. But church, the problem is sin. Pero iglesia, el problema es el pecado. Just like in the Garden of Eden, Así como en el jardín del Edén, sin fools us and tricks us el pecado nos engaña into thinking that we are our own master. al hacernos pensar que somos nuestros propios maestros. And we become so deceived by our sin Y estamos tan engañados por el pecado that the idol we worship que el ídolo que nosotros estamos adorando is ourself. somos nosotros mismos. We worship ourselves. Nos adoramos a nosotros mismos. And another problem with that Y otro problema con esto is that we are not God. es que no somos Dios, We are sinful. somos pecadores. Sin has corrupted our desires El pecado ha corrompido nuestros deseos to the point where we think sin will make us happy, en el punto incluso que pensamos que nuestro pecado nos hará felices, but it can't. pero no puede, Because this is God's world, porque este es el mundo del Señor and God has designed this world a certain way, y Dios lo ha diseñado de una forma específica and there is only one way, y hay una sola manera, through Jesus Christ. por medio de Cristo Jesús, For he is the way, the truth, and the life. porque Él es el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father except through him. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. And the only way to grow and flourish in this life Y la única forma de realmente tener una vida abundante y próspera is through trust and obedience to God. es confiar en obediencia al Señor. If you trust and obey yourself, Si confías y te obedeces únicamente a ti mismo, you are a slave. eres un esclavo. All you do is add links in the chain of your chains. Todo lo que estás haciendo es agregar eslabones a tu cadena. But if we keep going, Paul explains that if we are led by the Spirit, Pero al continuar, Pablo nos está diciendo que somos guiados por we el are called Espíritu Santo. Oh, sorry. We are called sons. Somos llamados hijos. Now, this is an important part Y esta es una parte importante, because in this culture, porque en esta cultura, the son el hijo inherited everything. heredaba todo. Inherited the estate. Heredaba completamente lo que le pertenecía So if the father died, a su padre. Entonces, si su padre moría, the son inherited everything. el hijo heredaba todo. And it's interesting here that
Paul calls us, whether you're a man or a woman, Y es interesante que Pablo aquí nos llama, seamos hombres o mujeres, if you are in Christ, que en Cristo he calls you a son somos hijos de Dios, because we inherit everything. porque hemos heredado todo. I have 2 children, Tengo 2 hijas and they are both adopted. y ambas adoptadas. Me and my wife are not able to have children biologically, Mi esposa y yo no hemos podido tener hijos biológicamente, and so we've taken over 10 children over a few years into our home. A lo largo de los años hemos recibido alrededor de 10 niños en nuestras casas To care for them as our own. para cuidarlos como si fueran nuestros. And most of them were able to go back to their family. La mayoría de ellos fueron o tuvieron la posibilidad de regresar con sus familias, But the 2 I have pero los 2 que tengo were abandoned by their parents. fueron abandonados por sus padres. Their parents sought after other things. Sus padres estaban buscando otras cosas So I have the privilege of calling them my children. y ahora tengo el privilegio de llamarlas mis hijas. Everything that I have, Todo lo que tengo, which isn't much, que no es mucho, when I die, cuando muera, will go to my children irá para mis hijas. because they are my children, even though they are not my blood. Porque son mis hijas, aunque no tengan mi sangre. One time, my wife was speaking with a lady. En algún momento mi esposa estaba hablando para una mujer, She was a family member of one of the children we were taking care of. era una familiar de uno de los niños de los cuales estábamos cuidando, And the lady did not like us very much. y la mujer no gustaba de nosotros mucho. And she asked my wife, Y le preguntó a mi esposa, "Are you a mother?" ¿eres una mamá? ¿Eres madre? My wife said, "Yes, I'm a mother." Mi esposa dijo que sí, soy madre. And the lady responded, Y la mujer respondió, "But they're not really your children, though, right? pero no son realmente tus hijos, ¿cierto? They did not come from your blood. No vienen de tu cuerpo, no tienen tu sangre. You're not a real mother." No eres una madre de verdad. And my wife said, "No, I'm a mother," Pero mi esposa dijo, yo soy una madre. and just left it at that, ¿Eh? and just left it there. Y simplemente se fue. But that question the lady asked Pero esa pregunta que hizo la mujer reveals a lot of how we think of our relationship to God. revela mucho de cómo vemos nuestra relación con el Señor. Because here's the thing, Porque está esta situación. the Bible and the gospel teaches us this. La Biblia en el Evangelio nos enseña There are no naturally born children of God. que entre nosotros no hay ningún hijo nacido naturalmente. No, not one. Ni siquiera uno. All of us in here who are now Christians, Todos nosotros que estamos aquí, ahora cristianos, you were once an orphan. en algún momento eras huérfano. You did not have a good father. No tenías un buen padre. And in fact, you rebelled against the good father. Y de hecho eras rebelde ante el buen padre. We were orphans. Éramos huérfanos. None of us are naturally children of God. Ninguno de nosotros es un hijo natural de Dios. Look what he says here. Verse 15. En el versículo 15, mira lo que dicen. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, but you have received a spirit of adoption. sino que han recibido un espíritu de adopción. Every person from the history of the world who has believed in Christ Cada persona a lo largo de la historia del mundo que ha creído en Cristo is an adopted child of God. es un hijo adoptivo del Señor. And when you have been called a son of God, Y cuando has sido llamado un hijo de Dios, you are His. eres suyo. And he goes on later in this chapter Y sigue luego en el capítulo that nothing can separate you from His love que nada nos puede separar de su amor. because it is not us that chose Him. Porque no somos nosotros quienes lo escogimos a Él. He chose to adopt us. Él decidió adoptarnos a nosotros. While we were alone and in our sin, rebelling against God, Aunque estábamos solos en nuestro pecado, rebeldes al Señor,
He reached down and pulled us out, Él se acercó a nosotros y nos trajo hacia Él and he made us sons. y nos hizo sus hijos. And look what Paul says in verse 15. Mira lo que dice Pablo en el versículo 15, He goes on to say, whom we cry, Abba, Father. por el cual clamamos, Abba, Padre. Okay. There is no Jewish or Israelite people that would have never called God Father. Un judío nunca llamaría a Dios Padre. Jesus was the one who called God Father. Jesucristo fue el que llamó a Dios Padre. And so this is important Y esto es importante, because if you have children, porque si ustedes tienen hijos, when your child falls and scrapes their knee cuando un niño cae y se raspa las rodillas, or is playing in a tree o está jugando en un árbol and falls out and breaks their leg, y cae y se rompe una pierna, who do they cry out to? ¿a quién claman llorando? Do they just help themselves? They're like, I'm okay. I'm ¿Solamente fine. ellos mismos se confortan y dicen que no está pasando nada, que están bien? No. No. They cry out to their mother or father. Llaman desesperados, claman a su papá, a su mamá. In the same way, De la misma manera, we learn from these children aprendemos de estos niños, because when we are hurt, porque cuando estamos heridos, when we are battling our sin, cuando batallamos con nuestro pecado, when we are fearful, cuando tenemos temor, we cry out to Abba, our Father. clamamos a Abba, nuestro Padre. Only those in the family of God can call God Father. Solo aquellos que están en la familia de Dios pueden llamar a Dios Padre. That is a special privilege Y eso es for un- a son of God. Es un privilegio muy especial para los hijos de Dios. Do you realize how special prayer is? ¿Te has puesto a pensar qué tan importante y especial es el orar? That the God of the universe hears you and listens to you? Que el Dios del universo te escucha, se preocupa por ti, He cares about your suffering. que se preocupa por tu sufrimiento, He cares about your problems at work. que se preocupa por tus problemas en el trabajo, He cares about your marriage. que se preocupa por tu matrimonio, He cares as if a father to a son. que se preocupa como lo hace un padre con sus hijos. And though we have many great godly fathers on earth, Y aunque tenemos muchos padres piadosos en la tierra, there is only one perfect father. solo hay un padre perfecto, He perfectly cares quien perfectamente se preocupa, and he perfectly acts. He acts. y que perfectamente obra o actúa. While we were once under the wrath of a just God, En algún momento estábamos bajo la ira de un Dios justo, our relationship to him has changed. pero nuestra relación con Él ha cambiado. Because Jesus took the wrath we deserve Porque Jesucristo tomó la ira que merecíamos on himself. sobre sí mismo. Because of that, Y por causa de esto, if we believe in Jesus si creemos en Cristo Jesús and turn from our sin, y nos volvemos de nuestro pecado, we are called children of God. ahora somos hijos de Dios. The relationship has changed La relación ha cambiado, because of not us, no por nosotros, but because of the love of Christ. sino por el amor de Cristo Jesús. Let's look at verse 16 and 17, and we see our benefit. Veamos los versículos del 16 al 17 y ahí vemos nuestro beneficio glorioso. The Spirit Himself bears witness with our spirit El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu that we are children of God. de que somos hijos de Dios. And if children, Y si somos hijos, then heirs. somos también herederos. Heirs of God Herederos de Dios and fellow heirs with Christ. y coherederos con Cristo. You see, God didn't just save us, Miren, Dios no simplemente nos salvó, which would have been amazing in and of itself. Which would have been amazing if He just saved us. hubiese sido maravilloso si simplemente nos salvara, But He's done so much more. pero ha hecho mucho más que eso. He has made us heirs. Nos hizo herederos. We inherit God. Hemos heredado a Dios. We get God's presence dwelling in us.
Hemos heredado la presencia de Dios en nosotros. We are heirs of God and we are co-heirs with Jesus. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Our greatest benefit and treasure Nuestro mayor beneficio y tesoro is being united with Christ es estar unidos con Cristo and having God as our God. y tener a Dios como nuestro Dios. He is our Father. Él es nuestro Padre. If you read the Old Testament, Si ves en el Antiguo Testamento, the greatest blessing in the Old Testament la mayor bendición que vemos en el Antiguo Testamento is when God is with his people, es cuando Dios estaba presente con su pueblo. is when he is present with his people. Es cuando Él estaba ahí presente con ellos. The people had to go to the temple Las personas debían ir al templo to be present with their God. para poder estar junto a Dios. And God would send his Spirit Y Dios enviaría entonces su Espíritu at different times to save his people. en diferentes momentos para salvar a su pueblo. But since we are now co-heirs with Jesus, Pero como ahora somos coherederos con Cristo and we are united with Jesus, y estamos unidos con Él, we have the presence of God dwelling in us at all times. tenemos la presencia de Dios morando en nosotros continuamente. He never leaves us. Nunca nos deja. This is our identity. Y esta es nuestra identidad. We are never alone. Nunca estamos solos. Our inheritance is what Peter writes in 1 Peter. Nuestra herencia es lo que Pedro escribe en la primera carta de Pedro. He calls the thing that we're going to inherit Llama a aquello que vamos a heredar imperishable, undefiled, and unfading. incorruptible, inmaculado y perenne. It can't be taken away. No se puede, no nos los pueden quitar. See, because if it were up to us Porque si fuera por cuenta de nosotros, to keep ourselves, el poder mantenernos, we would fail immediately. fallaríamos inmediatamente. But it is God who does the keeping. Pero es Dios quien nos guarda. And it is God whom we trust and depend upon. Es en Dios en quien creemos y en quien confiamos. Our identity is no longer just us. Nuestra identidad no somos simplemente nosotros. He has made us new. Él nos ha hecho nuevos. Our identity is bound in our identity is us being sons of God. Nuestra identidad es nosotros ser hijos de Dios. But Paul reminds us that with the inheritance there will also be suffering. Pero Pablo también nos recuerda que con la herencia habrá sufrimiento. Look at the end of verse 17. Mira al final del versículo 17. Provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Now, up to this point you may have said, wow, this all sounds great. Hasta este punto puedes decir, wow, suena muy chévere. But then you read the part about suffering. Pero entonces lees esa parte que habla del sufrimiento. I don't know about you, No sé ustedes, but my initial reaction, pero mi reacción primaria o inicial I don't want that. es, no quiero eso. But Paul here has something else in mind. Pero Pablo tiene algo más en mente. He's not talking about being persecuted for our faith, No está hablando del sufrimiento a causa de ser perseguidos por causa de la fe, although that may happen. aunque eso podría suceder. Some of you, some of us may give our lives in defending our faith. Algunos de ustedes o nosotros podría dar su vida por causa de la fe. But Paul is picking up on an idea that Jesus taught himself. Pero Pablo está más retomando una idea que el Señor Jesucristo él mismo enseñó. Because Jesus says, in this world you will have trouble. El Señor dijo que en este mundo tendremos aflicciones, You will have suffering. sufriremos. What is this suffering? ¿Cuál es este sufrimiento? Death? ¿Muerte? Grief? ¿Dolor? Sadness? ¿Tristeza? The loss of loved ones? ¿La pérdida de algún ser querido? Sickness? ¿Enfermedad? Pain? ¿Sufrimiento en general? ¿Dolor? This life is full of suffering. Esta vida está llena de dolor, de sufrimiento. But we are reminded that we have Christ. Pero nos recuerda que nosotros tenemos a Cristo. That as Christ suffered, so we suffer alongside. Que porque Cristo sufrió, junto a Él también sufriremos. We're not replacing his suffering. No estamos reemplazando su sufrimiento.
Instead, we look at Christ and his suffering and what he has done. En cambio, vemos a Jesucristo en sus padecimientos, en lo que Él ha hecho. And we joyfully and gladly take up our suffering Y entonces, con gusto, tomamos nuestro sufrimiento. because he willingly went to the cross for us. Porque Él de forma voluntaria fue a la cruz por nosotros. He endured the eternal wrath of God Él recibió sobre sí la ira de Dios, on himself sobre sí mismo, so that we may now confront suffering in this life. para que ahora entonces nosotros podamos enfrentar el sufrimiento en nuestras vidas. Although difficult and hard, Aunque sea difícil y no muy duro, our dependence is upon Christ. dependemos en el Señor o del Señor. As heirs of God and co-heirs with Christ, Como herederos de Dios y coherederos con Cristo, we will inherit the world heredaremos el mundo, because we get what God owns. porque obtenemos todo lo que Dios posee. We can continue knowing that our inheritance Podemos continuar sabiendo que nuestra herencia is sure and is kept not Es- by us but by God. está segura y preservada, no por nosotros, sino por Dios. Because God owns everything, Porque a Él le pertenecen todas las cosas, we will inherit everything alongside Him heredaremos todas las cosas junto a Él, as children of God. como hijos de Dios. That changes the way we approach our life. Y esto cambia la forma como nosotros vemos nuestras vidas, Like we discussed earlier, así como hablamos antes. that changes the way we approach our sin. Cambia la manera como nosotros enfrentamos nuestro pecado. When we choose our sin over God, Cuando elegimos nuestro pecado por encima de Dios, we are like the prodigal son somos como el hijo pródigo, who says to his father, quien le dijo a su padre, "Give me my inheritance. dame mi herencia, I'm going off and doing what I want." me voy a hacer lo que yo quiera. It is spitting in the face of a good father. Es como escupir en la cara del Padre. So instead, we choose God, En cambio, nosotros escogemos a Dios, knowing that even when we sin, because we will sin, sabiendo que aunque pequemos, porque eventualmente vamos a pecar, we have a father who is not sitting waiting to judge us and condemn us. tenemos un Padre que no está esperando que lo hagamos para condenarnos. We have a father waiting to embrace us, Tenemos un Padre que está ahí para abrazarnos, waiting for us to come to him. esperando que nosotros vayamos a Él, He cares for us and loves us. que se preocupa por nosotros y nos ama. So we fight our sin. Así que peleamos contra nuestro pecado. The child of God is guided by the Spirit, El Hijo de Dios es guiado por el Espíritu, receiving by adoption a new identity recibiendo por adopción una nueva identidad and inheritance in Christ, y herencia en Cristo. to suffer and be glorified alongside him. Al sufrir y ser glorificado junto a Él. This is who we are, Esto es lo que nosotros somos, sons of God. hijos de Dios. This is our identity. Esta es nuestra identidad. And if you are here today Y si estás aquí hoy and you are not a son of God, y no eres hijo de Dios, I beg you, te ruego, turn from your sin. vuelve de tu pecado. It's fleeting. It goes away quickly. It's Es fleeting. pasajero, It brings no joy. no trae ninguna alegría. Turn to Jesus instead. Ve a Cristo en cambio. He wants you as a son. Te quiere como su hijo. Believe the gospel today. Cree en el Evangelio hoy. Let's pray together. Vamos a orar.